Gracias. Buenos días, ¿cómo están? Gracias a Dios por un nuevo día. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de ser expuestos a la palabra. Y quiero comentarte lo que... a ver, vamos a respirar todos profundos. Jalen. Y ahora suelten toda la tensión, todo el mal humor. Venimos a recibir la palabra de Dios, amén. Vienes a ser exhortado, vienes a ser consolado, vienes a ser edificado, amén. Estás aquí para ser expuesto a la palabra de Dios. Jesucristo dijo: mis palabras son verdad, amén. Entonces vamos a escuchar con atención lo que Dios quiere hablar y que Dios habló a mi vida particularmente. Encontré en el texto que vamos a estar estudiando una palabra muy fuerte. No la vamos a traducir tal como está en el griego, pero principalmente Dios habló mucho a mí. Y bueno, el título es La necesidad del crecimiento y de la madurez. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 5 y vamos a leer del verso 11 al 14. Entonces yo te recuerdo que es importante, gracias, esa necesidad que tenemos de ir creciendo, esa necesidad que tenemos de ir madurando. Cuando no crecemos, pues evidentemente no maduramos. Y ayer estuvimos en una reunión con unas familias, unos hermanos, y yo le decía a Saúl, ya deja de hablar porque estás pirateándome todo el tema, ¿no? Y hablamos precisamente que es bien importante, ya nacimos de nuevo, y hay nuevo nacimiento, ¿sí? Ya has pasado de muerte a vida, la naturaleza de Dios, el ADN de Dios está en nuestras vidas, ¿sí? Pero ahora no te puedes quedar así. Y aquí el autor del libro de los Hebreos es un reclamo muy fuerte, demasiado fuerte hacia los hebreos, porque ellos dejaron de crecer, se estancaron. Y sabes qué, primero quiero decirte, primero pierdes tu primer amor, primero pierdes tu pasión por Dios. Segundo, vas a caer en una apatía espiritual voluntaria. Tú mismo, tú misma vas a querer dejar de hacer lo que antes hacías por Dios. Después te vas a ir alejando de Dios, te vas a ir alejando del pueblo de Dios. Y ¿sabes qué? Después viene el enfriamiento, y como Juan, el Señor por medio del apóstol Juan le dice a una de las iglesias, a la de Sardis: estás muerta, estás totalmente muerta, estás totalmente separado de Dios, ¿no? Y eso es lo que en muchas ocasiones nos duele. Ayer platicábamos y yo les decía, así como Samuel se dolía por Saúl y había tanto dolor en su corazón que Dios mismo le tuvo que decir: deja de llorar a Saúl. Y en muchas ocasiones pues así estamos nosotros, no nos reponemos de gente que sabíamos que había una gran expectativa, un gran propósito de Dios para su vida. Sin embargo, perdió su primer amor. Como dicen, ¿no? Llegó la prueba, llegó la tentación, llegó la tribulación, llegaron circunstancias muy fuertes, ¿no? A lo mejor le dieron lugar a los pensamientos, le dieron lugar a la carne, y poco a poco se fue desvaneciendo esa pasión por Dios. Poco a poco fueron perdiendo ese primer amor,
y dejaron de crecer, dejaron de madurar, dejaron de tener discernimiento por las cosas de Dios y poco a poco se fueron contaminando más por los deseos de la carne, por las pasiones, y se fueron apartando. La palabra dice, fueron muriendo espiritualmente. Y yo te recuerdo, la palabra muerte es separación. Se fueron separando voluntariamente de Dios. ¿Sí? Quiero decirte, la semana pasada vimos acerca del nuevo nacimiento. Primero estuvimos hablando de los pactos, del nuevo pacto. La semana pasada vimos el nuevo nacimiento y todos somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si alguna criatura está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios se encargó de eso, de darnos vida en Cristo Jesús. Pero ahora nosotros tenemos que crecer, tenemos que aprender a madurar. Madurar es contra natura que un cristiano no crezca. Es contra natura que un cristiano no madure. Por ahí decían, es que cuando un cristiano no está creciendo, cuando un cristiano no está madurando, las aguas se están estancando en su vida. Y yo quiero decir una cosa que además me duele mucho, porque cuando un cristiano se enfría, cuando un cristiano se empieza a apartar de Dios, aparte de el gran dolor que eso significa para el pastor, para los pastores, para la iglesia, a mí me llama mucho más la atención de decir, es que ¿sabes qué? No mueres solo, no te separas solo de Dios, no te separas sola de Dios. ¿A cuánta gente, cuántas personas te vas a llevar? ¿Cuánta gente va a morir por tu decisión? Hijos, hijas, nietos, bisnietos, mamá, papá, hermanos, vecinos, vecinas. Dejan de conocer a Dios. Mucha gente. Así como cuando tú permaneces y tú te mantienes fiel a pesar de todo, a pesar de todas las circunstancias, todas las situaciones a las que tenemos que enfrentar y nos tenemos que enfrentar y nos enfrentaremos, en ese paso mucha gente está conociendo de Dios. Mucha gente está llegando a nacer de nuevo, a empezar a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso se va expandiendo. Se va expandiendo. ¿Sabes qué? Tu fe se expande. Pero también cuando tú te apartes, también esa separación con Dios trae consecuencias. Tarde o temprano trae consecuencias. Y yo quiero decirte que el autor de Hebreos, en este texto que vamos a leer, les habla muy fuerte, demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque dejaron de crecer. Y les dice, mira, ¿sabes qué? Debiendo de haber sido ya maestros, debiendo de haber sido ya adultos, ¿sabes qué? Ahora todavía tengo que hablarles como niños recién nacidos. ¿Qué es? Yo no esperaba eso, seguramente el autor dice, yo no esperaba eso, yo esperaba encontrar gente madura. Yo esperaba encontrar maestros que estuvieran transmitiendo las enseñanzas que recibieron. Sin embargo, ahora tengo que seguirles hablando como a niños. Tengo que seguirles dando de comer leche y no
no carne, no comida sólida. ¿Por qué? Porque no la vas a digerir, no la vas a discernir. Dice, ¿en dónde que se quedaron? ¿En dónde se quedaron? Y aquí hay unas palabras muy interesantes y hay varias traducciones, la traducción viviente. Vamos a leer la Reina Valera, pero vamos a examinar. Versículo 5, capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo del 11 al 14, por favor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a leer, por favor, la primera parte del versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Amén. Bueno, acerca de esto tengo mucho que decir, tengo mucho que explicar, y no es sencillo explicarles. ¿Por qué? Porque se hicieron tardos para oír, se hicieron lentos para oír. La Nueva Traducción Viviente, en la palabra tardos, dice perezosos para oír. Y sabes que esa pereza, bueno, esa palabra es nodrux en griego, y dice que somos negligentes, dice que somos vagos, que somos, se refiere a que eran posición flojos, y tiene otras acepciones demasiado fuertes como para decirlas en el púlpito, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Sabes qué? Hubo negligencia voluntaria. Hubo una situación en donde voluntariamente decidimos dejar de buscar más de Dios. Dejamos de profundizar nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Y lo más importante, si estás aquí, es porque estás expuesto a la palabra. Y sabes, estás expuesto para que en verdad te lleves el consejo de Dios a tu corazón, a tu vida. Que digo, por eso les decimos, ¿sabes qué? Apunta los textos, medítalos. Ve en la semana, estarlos meditando, estarlos rumiando. Porque a veces tenemos que enfrentarnos lo que pasaba con las iglesias de las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Ibas bien? ¿Comenzaste bien? Pero ¿sabes qué? Poco a poco fuiste perdiendo tu primer amor. Y cuando menos sentiste, ¿sabes qué? Ya estabas, a una le dice a la de Sardes, estabas muerto. Estabas muerto, estabas separado totalmente de Dios. Y a veces nosotros vamos cayendo en una pereza espiritual que poco a poco se va diluyendo. Se va diluyendo y llega el momento en donde ya no tienes ese primer amor. Entonces, si tú ya no tienes ese primer amor en tu vida, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué ya no tienes ese primer amor? Porque ya hay otro primer amor, otro amor que está ocupando el lugar que algún día lo ocupó Dios. Y a veces mentalmente, intelectualmente, empiezas a volverte una persona sensorial y dejas de ser una persona espiritual.
¿Y sabes cuándo se convirtió? ¿Cuándo se volvió el hombre un ser sensorial? Cuando dejó de depender de Dios y empezó a depender de sus sensaciones y de sus percepciones. Se hizo un ser intelectual y dejó de ser un ser espiritual. El hombre cayó, el hombre murió, el hombre se separó de Dios. Y a veces así vamos. Y así vamos, hay ocasiones, y lo digo por mi propia vida, situaciones que tuve que enfrentar en donde fui vencido y empecé una caída libre. ¿Y cuándo fue cuando cambió la situación? Cuando yo tuve la voluntad, tuve la capacidad, tuve la humildad de arrodillarme delante de Dios y pedirle perdón, pedir perdón a Dios, porque yo había dejado de crecer, dejé de madurar, dejé de entender las cosas más fundamentales de Dios. Y yo empecé a convertirme en un ser intelectual, donde estaba bombardeado por todo el intelectualismo de la universidad. Y dejas de ser sensible, dejas de ser una persona que percibe las cosas de Dios. Porque a veces cuando dejas de ser tener esa sensibilidad. Yo recuerdo que yo iba en el metro los domingos de regreso a casa y se subían unos jovencitos con sus guitarras, sus panderos y llevaban una felicidad, llevaban un gozo en sus corazones. Y yo sabía que venían de una iglesia cristiana y yo decía, alguna vez yo fui así. Alguna vez yo regresaba a casa con ese gozo, con ese entusiasmo y eran todos en el metro, en el vagón, los veían raros. Y a mí me daba una tristeza que yo regresaba a la casa y yo le platicaba a mi mamá, y dice, mamá, es que vi en los jóvenes que seguramente venían del grupo de jóvenes de sus iglesias y venían muy contentos, muy alegres, muy sonrientes y yo perdí eso. No, pues no sabía qué decir, ¿no? Entonces yo tuve que tomar la decisión y tuve que soltarme y despojarme de todas esas cuestiones y volver a buscar a Dios, volver a restablecer esa relación con Dios. ¿Que fue fácil? No fue fácil. ¿Me costó trabajo? Sí costó trabajo. Pero ¿sabes qué? Hay gente que no vuelve a conectarse con Dios o que va soltando su relación y su comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no quiere asumir la responsabilidad que demanda el crecimiento espiritual. Todo el crecimiento espiritual demanda. Hay una demanda de parte de Dios, donde cada día seamos más de Dios y cada día menos del mundo. Y yo recuerdo que eso, pues, me costaba la burla de ahí en la escuela, en la facultad. Mi familia, mis primos se burlaban, ¿no? Si había algo que me dolía o que ahora sí que era que nos dijeran ignorantes, ¿no? Y eso me dolía. Y tú eres cristiano porque eres un ignorante, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? No me importaba. Yo quería volverme a conectar con Dios. Y sabes que hay una responsabilidad muy grande. Si tú estás aquí en la iglesia, tienes que buscar tu crecimiento espiritual.
No es suficiente. Ya nací de nuevo. Ya hice la oración de fe. Ahí ya terminó mi vida cristiana. No, ¿sabes qué? Dios demanda y Dios merece más. Dios demanda una consagración total, una consagración absoluta con Él. Debo ser diligente. Muchas veces los cristianos hay mucha negligencia, porque sabiendo que debes de tener tiempos con Dios, tiempos de oración con Dios, tienes que tener tiempos de meditación, de instrucción en la palabra, en las escrituras. Eso pasa a segundo término. Y como te dije, si eso ya pasó, si las cosas de Dios van pasando a segundo término, quiere decir que hay algo que te está moviendo, que ya está ocupando el puesto de Dios, el lugar de Dios. Y no te estás dando cuenta, pero eso es idolatría. Y te va a atar y te va a ir distrayendo de las cosas de Dios y posteriormente te va a ir controlando. Tal manera que yo lo he visto, yo lo vi en mi vida. Dejé de tener esa sensibilidad, ese amor, esa pasión por Dios. Pero llegó el momento donde yo dije, no, Dios, yo necesito regresar. Yo necesito regresar contigo y necesito buscar ese crecimiento. Yo quiero tener esa madurez y quiero tener más y más de ti. Y de repente yo me encontré que a gente que yo la veía muy espiritual en la iglesia, gente muy consagrada, gente que incluso alguna vez, ya lo he comentado muchas veces, cuando yo llegué a la iglesia así todo aplastado, totalmente aplastado, y llegaron y cuando me vieron, en lugar de saludarme y decirme, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido, pecador, al menos eso. No, lo que me dijeron, ¿y tú qué haces aquí? Qué bienvenida. Tú no tienes nada que hacer aquí, ¿no? Y yo dije, pues a lo mejor tienes razón, pero ¿sabes qué? Yo aquí vengo y aquí voy a buscar de Dios. Con el paso del tiempo, la misericordia y el favor de Dios, yo me llegué a conectar con Dios. Y llegó el momento donde yo volví a percibir las cosas de Dios. Y llegó el momento donde en verdad Dios Dios volvió a ser lo más importante y lo más prioritario en mi vida. Y recuerdo ese día cuando yo empecé a percibir eso, fue el día más feliz de mi vida. Fue ese día yo regresé a casa volviendo a reír, volviendo a gozarme, volviendo a disfrutar de la plenitud de la presencia de Dios. Y lo primero que hice, le testifiqué a mi mamá, ¿no? Mamá, tuve una experiencia con Dios tremenda, ¿no? ¿Me costó trabajo? Sí, me costó trabajo volverme a conectar. Pero ¿sabes qué? Tuve que dejar caer muchas cosas. Muchas cosas. Y te voy a comentar, ese día, un día antes, habíamos ido a predicar, yo iba a acompañar a predicar a los niños de un orfanatorio, de un reformatorio, se llamaba Escuela para Menores Infractores con Problemas de Aprendizaje. A lo mejor no solamente eran infractores, sino también tenían una discapacidad. Bueno, y resulta que un amigo, éramos jóvenes, estábamos hablando de unos 20 años. Y me dice un amigo, oye, no hay nadie en mi casa. ¿Por qué no hacemos una velada de oración? ¿Por qué no escuchamos cassettes, escuchamos predicaciones, leemos la Biblia y hacemos una velada de oración? Éramos chavos, no había nadie en su casa, en mi casa tampoco había nadie. Pudimos haber hecho otras cosas, pero decidimos hacer las cosas, buscar de Dios. Y ese día, el mundo cayó. El mundo salió de mi vida. El mundo salió de mi corazón. Y ese día volví a conectarme con Dios. Tenemos que entender, hay negligencia voluntaria. Es lo que les decía
aquí el escritor de Hebreos. Se han vuelto tardos, se han vuelto insensibles, se volvieron perezosos para las cosas de Dios. Y a veces te voy a decir, vienes a la iglesia, tienes un tiempo de alabanza, tienes un tiempo de adoración, un tiempo de ministración, y tienes un tiempo donde eres expuesto no a la voz del pastor. Si vienes a escuchar al pastor, mira, no pierdas tu tiempo. Si vienes es porque vienes a escuchar la voz de Dios. Yo recuerdo, iba y escuchaba y había buenos predicadores, había malos predicadores y había peores predicadores. Pero ¿sabes qué? Todos traían la voz de Dios. Todos traían un mensaje de Dios para mi vida. Y ahí yo apuntando. En ese tiempo nadie me decía, ¿sabes qué? Lleva tu cuaderno, ¿sabes qué? Lleva tu pluma y apunta lo que Dios te hable. Sin embargo, yo iba y apuntaba y todavía tengo ahí mis cuadernos de hace 40 y tantos años, escribiendo los mensajes, escribiendo y luego me los iba yo meditando, porque era lo que Dios tenía para mi vida. Lo que tú estás escuchando es lo que Dios tiene para tu vida. Y depende de ti si tú lo escuchas y tú lo obedeces. Y eso es lo que el autor les dice. La importancia de la obediencia a la palabra de Dios para alcanzar el crecimiento y la madurez espiritual. No es posible que pasan los años y seguimos siendo los mismos. Eso no, y seguimos tomando lechita, los rudimentos de la doctrina básica. Es más, ya ni siquiera entendemos la doctrina básica. Estaba hablando yo con un hermano en la iglesia y él trató de justificarse. Dice, pues es que pastor, discúlpeme, pero pues es que yo todavía tomo lechita, soy de lechita espiritual. Y yo le digo, ¿y con esos dientotes si sigues tomando lechita espiritual? No. ¿Sabes qué? Ha pasado ya tanto tiempo. Y no puede ser posible que te encuentres en el mismo lugar o en la misma condición. ¿Qué sigue después? ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué sigue después? Que después veas cómo la gente está muriendo, cómo la gente está falleciendo sin Dios, o cómo tus hijos se están apartando de Dios, tus hijas se están apartando de Dios y tú sigues igual. O joven, ¿qué sigue? Yo era joven, tenía yo 18 años, mi familia era totalmente inconversa. Un papá que tenía problemas con la carne, con sus pasiones, como todos. Una mamá religiosa hasta cierto punto. Y unos hermanos y hermanas que cada quien andaba por su lado. El intelectualismo en mi casa era los libros de Marx, los libros de Federico Engels, el ABC del comunismo, el manifiesto del Partido Comunista, y todos esos libros eran los que sobreabundaban ahí en la biblioteca de mi papá. Y yo decidí buscar a Dios. Yo decidí con todo mi corazón, y un momento decidí que tenía que haber un cambio en mi vida, y la única opción que Dios era buscar a Dios. Y yo empecé a buscar a Dios, y yo lo que alguna vez pensé que mi papá nunca iba a cambiar, que mi papá siempre iba a seguir así,
Una vez pensé que mi mamá nunca iba a cambiar y mucho menos mis hermanos, ¿no? Sin embargo, yo hice lo que me tocaba y Dios hizo lo que Él prometió. Y toda mi familia conoce de Dios. Y todos mis sobrinos, ya no mis hermanos, mis hermanas, gracias a Dios, pero a mis sobrinos están creciendo en hogares cristianos. Hogares donde se conoce y el centro es Dios. Porque yo decidí, joven, en tus manos, en tu corazón, Dios ha puesto el poder para que las cosas cambien en tu familia, en la vida de tu papá, en la vida de tu mamá, en la vida de tus demás hermanos. No seamos egoístas. Tenemos que invertir nuestras vidas por amor a los que amamos. Pero eso depende, la madurez, que tenemos que tener crecimiento. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando. No puede ser que estés con las mismas aguas. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y sabes que esa agua viva te va a ir lavando, te va a ir lavando, te va a ir purificando, te va a ir santificando, te va a ir dando discernimiento, te va a ir dando amor y pasión por Dios. Pero si tú quieres permanecer así, esas aguas que alguna vez te limpiaron, esas aguas que alguna vez ahora te van a contaminar, porque ahí están estancadas. Tenemos como iglesia que ir creciendo en la madurez. Tenemos que entender, hay una lucha, sí. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Hay una lucha que tenemos que enfrentar. Hay una atracción natural de parte de tu carne hacia las cosas que te satisfacen carnalmente. Pero por otro lado, hay otra fuerza espiritual que debe ser la que más te debe de atraer a buscar las cosas de Dios y por medio del Espíritu someter la carne. Por medio del Espíritu someter las pasiones y los deseos de la carne. Por medio del Espíritu vas a entender la verdad espiritual de las cosas. Ahora yo platico, mi hermana es licenciada en economía y obviamente ahí en la facultad de economía todos eran ateos y todo, muchas cuestiones intelectuales. Ella es cristiana y ella dice, oye, es que qué vida la de antes. Fue un engaño intelectual el que vivimos creyéndonos sabios, nos hicimos necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en cosas corruptibles. ¿Sabes qué? Dios debe ser el centro de tu mente, el centro de tu corazón, el centro de tu ser. Y tenemos que estar buscando, caminando, creciendo. Hay quien trae su Biblia, bueno, muchos ya ni traen su Biblia. ¿Okay? Llegan, le dicen a la vida, ahí nos vemos para el domingo. No te me vayas a esconder, ¿no? Y el domingo la agarran y ¿sabes qué? Necesitamos estar comiendo, alimentándonos, estar leyendo, estar meditando en las Escrituras. Y las cosas van a ir cambiando. Cuando entre más te metes con Dios, más vas a querer de Dios. Esa palabra de tardos, perezosos, negligentes voluntarios, vagos, ¿no? Nos habla también de estás manteniendo voluntariamente las mismas cosas en tu corazón que te apagaron y te apartaron de Dios. Ahí las mantienes, ahí las tienes. No las sueltas, no te despojas.
Y entonces, ¿sabes qué? No te estás transformando, no te estás renovando, no estás sabiendo cuál es la agradable, perfecta y apreciable voluntad de Dios en tu vida. Porque estás renunciando a ese crecimiento espiritual. Porque no quieres enfrentar el compromiso que demanda el crecimiento y la madurez espiritual. Hay una demanda. Pero hay gente que en cuanto al menor compromiso, no, ¿sabes qué? Es que si yo me hago cristiano, voy a dejar tengo que dejar de hacer esto. Si yo me hago cristiano, tengo que dejar de hacer lo que yo sé que no es correcto delante de Dios. Y tiene razón. No te voy a decir, no, mira, no es necesario. No, es nada más con que tú vayas a la iglesia, ofrendes, diezmes y con eso, no. Es mensaje de muerte. Porque tarde o temprano, la paga del pecado es la muerte. Tarde o temprano. Hay gente que Dios habló y Dios dijo, ¿sabes qué? Es el momento. Es el momento que dejes de hacer lo que estás haciendo. ¿Sabes qué? Suéltalo. Es el momento que te arrepientas y que cambies de dirección. Y hay gente que, ¿sabes qué? No. Y no lo entiendes, no lo discerniste, que no era el pastor, sino que es Dios. Y bueno, sigues en lo mismo, tarde o temprano. Dios te habló, Dios te dijo. ¿Y sabes qué? Tarde o temprano va a haber consecuencias. Y entonces lo que Dios está diciendo, no sigas. Y es lo que el escritor de Hebreos le está diciendo. ¿Sabes qué? No es posible que sigan siendo los mismos. Yo que pensaba hablarles y darles de comer alimento sólido, ahora resulta que sigues tomando leche, que sigues siendo un bebé espiritual. Vamos a 1 Pedro 2, versículo 11 y 12, antes de que suene la alarma. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. Bien, entonces ¿sabes qué? Tienes que dejar las pasiones, los deseos de la carne que están, vamos a Gálatas 5:17, que están batallando continuamente contigo. ¿Sabes? Es normal, las pasiones y los deseos siempre van a estar ligadas al hombre hasta el último momento de nuestras vidas. Lo importante es a qué le vas a dar prioridad. ¿A qué? ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Tus emociones? ¿Sabes qué? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Entonces tú le das lugar a tus emociones. ¿Sabes qué? El corazón es engañoso. ¿Y sabes qué? Y es perverso. Más que todas las cosas. En la traducción dice, y nunca va a cambiar. Pero por eso tenemos las escrituras, por eso tenemos la palabra de Dios, para que hagamos las cosas y vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Y que cada día vayamos caminando, cada día vayamos avanzando, cada día vayamos sometiendo más la carne y dándole más lugar al Espíritu.
Y esto nos va a dar dando crecimiento, discernimiento, identidad, carácter con Dios. Y dejamos de ser precisamente eso, ir despojándonos cada día del intelectualismo, de las emociones, de las pasiones, de los deseos de la carne. Cada día. Y eso, ¿sabes qué? Esa es voluntad. Es algo voluntario en donde todos decidimos. Si tú estás aquí, pues sabes que es algo que te estoy hablando de parte de Dios. Decide por las cosas de Dios. Decide. Gálatas 5:17, por favor. Sí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Entonces, los deseos, hay en tu naturaleza, en tu ser, hay los deseos de la carne y ¿sabes qué? Los deseos del espíritu. Va a haber esa lucha. Y una persona inmadura, un bebé espiritual, se va a dejar dominar por las pasiones, los deseos de la carne. Un bebé espiritual va a dejar de buscar las cosas de Dios. Es fácilmente manipulable, incluso es dependiente totalmente. Pero una persona que ha ido madurando, ha ido creciendo, cada vez es más independiente del yugo de esclavitud que es la carne. Cada vez lo va a estar más sometida a la carne y cada vez va a querer agradar más a Dios. Tú te das cuenta con la gente que te juntas, con la gente que te rodeas, ¿hacia dónde va? Porque hacia donde van, hacia allá vas tú. Te haces dependiente de ellos. Una de las señales en donde la gente va menguando, deja de crecer, es que se aparta de Dios y se aparta del pueblo de Dios. Y empieza a llenarse de las cosas del mundo, empieza a llenarse de las cosas que hacen los demás. Había una persona a la que yo amaba mucho, ya se fue con el Señor. Gracias a Dios, en sus últimos tiempos se arrepintió, pero vivió cosas que no tenía que haber vivido, porque Dios tenía un plan y un propósito para él. Pero cuando empecé a preguntar por todos sus amigos, resulta que todos habían ido muriendo uno por uno, de la misma manera que él iba hacia allá. Todos murieron sin Dios. Aparte, Dios le dio la gracia por las oraciones de su familia, por la intercesión de su familia, y sus últimos 2 años de vida, sus últimos 3 años, él empezó a buscar de Dios, se arrepintió y empezó a buscar de Dios, aunque su cuerpo estaba totalmente ya deteriorado. Pero ¿sabes qué? Hacia donde van los demás, hacia allá vas tú. Gente que se empieza a juntar, hace su grupo con problemas, gente que tiene problemas de dependencia con el alcoholismo, hacia allá va, hacia la esclavitud. Gente que tiene problemas con las pasiones y anda en fornicación, en adulterio, en lujuria, en pasiones desenfrenadas, hacia allá va. Y hacia allá va a ser dependiente, va a ser esclavo. Y no, es que al ratito salgo. Eso dijeron todos. Eso dijeron todos. Y la verdad es que nadie salió. Es una oportunidad de Dios cuando tú te juntas con gente que está buscando a Dios, con gente que está en verdad tratando de hacer las cosas
correctas delante de Dios, con gente que está alineando su vida a Dios, no solamente tú vas a recibir la bendición y las promesas de Dios, sino también la gente que te rodea. Yo pensé en mi familia, yo pensé en mis padres, pensé en mis hermanos. Todavía no llegaban los sobrinos, pero yo pensé en ellos, en mis hermanos, en mis hermanas, pensé en ellos. Yo dije, yo no voy a aguantar que ellos se pierdan, no voy a aguantar que ellos se vayan al infierno, porque debemos entender, hay un infierno. ¿Y sabes qué? Algo que mi esposa escuchando un estudio y me llamó la atención. ¿Sabes qué? En el infierno, ahí va a haber justicia. Porque todos los que se fueron al infierno es porque Dios les aplicó la justicia. Pero en el cielo va a haber gracia. Y ahí todos van a tener perdón y van a tener vida eterna. Amén. Bueno, ¿te di cita? No, ok. Vamos a 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1 y 3. A ver, perdón, regresa a Hebreos 12, Hebreos 5, Hebreos 5, 12. Hebreos 5, 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Mira, aquí el autor esperaba regresar con lo de Dios y ya esperaba que fueran maduros, ya esperaba que ellos pudieran estar enseñando y que pudieran estar predicando la palabra de Dios. Y oh, sorpresa, ¿sabes qué? Si tú te has puesto las pilas, si tú realmente dices, ¿sabes qué? Yo no perdí ningún día. Desde que me hice cristiano, desde que me hice cristiana, me he sometido a Dios, he buscado de Dios. Te voy a decir, espiritualmente, ¿en dónde andarías ahorita? Espiritualmente, ¿en dónde andaría tu familia? ¿Dónde andarían tus papás? ¿Dónde andarían tus hijos? ¿Dónde andarían los hijos o los hijos de tus hijos? Espiritualmente, ¿dónde andarían? Llenos de la gracia y del favor de Dios. Pero aquí, ¿sabes qué? Así como los dejé, así los encontré. ¿Qué pasó con ustedes? Muchos de ustedes ya tendrían que ser maestros. Muchos de ustedes, ¿sabes qué? Ya tendrían que haberle predicado a sus vecinos, a sus familiares. Yo sé que la expansión de tu fe estaría por muchos lados que ni te imaginas. Sin embargo, dice, así los Señor, gracias, así te encuentro, tal como te dejé. No ha habido crecimiento, no ha habido madurez. Yo venía y traía un mensaje, traía una palabra más sólida, y me doy cuenta que yo no les puedo dar de comer alimento sólido, porque no lo van a digerir, no lo van a discernir, porque no lo van a entender. Entonces, es más, ni siquiera ni si han perdido la noción incluso de la doctrina básica, del conocimiento básico. Y ahora tengo que de vuelta volver a darles de beber leche, como a niños, como a bebés. Y ese es el reclamo del autor del libro de Hebreos a los hebreos, a los judíos que se habían convertido y dejaron de buscar las cosas de Dios, dejaron de profundizar en su relación y en su comunión con Dios, dejaron su primer amor
y se quedaron estancados, se quedaron con el nuevo nacimiento. Y hay gente que yo digo, ya tendrían que estar dando clase, ya tendrían que estar enseñando. Otros ya tendrían que estar predicando. Porque el mover de Dios, ¿sabes qué? Se va dando, se va dando. Muchos tendrán que estar sus familias completas aquí. Otros, ¿sabes qué? Simplemente se separaron, no de la iglesia, se separaron de Dios. Y si digo se separaron, ¿cómo puedo decir esa palabra bíblicamente? Murieron en su comunión con Dios. Dejaron de tener fe y se apartaron totalmente de Dios. Es nuestra responsabilidad ser diligentes en nuestra comunión y en nuestra relación con Dios. Es nuestra responsabilidad ser cuidadoso de mi crecimiento espiritual. Es mi responsabilidad tener mi tiempo de oración, tener mi tiempo de búsqueda con Dios. Es mi responsabilidad enfrentar las cosas que vienen por delante, las cosas, los tiempos difíciles, la adversidad, las carencias, las necesidades, las crisis y resolverlas de acuerdo con Dios. Pero cuando no lo hacemos, le estás dando lugar a yo no sé cuántas cosas más en tu mente y en tu corazón, pero no Dios. Vamos a terminar. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. Vamos a terminar con el versículo del 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3, Perdón. versículo del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén. Bueno, este mismo problema no solamente lo tenían los hebreos, también lo tenían los corintios y también los gálatas. A los gálatas, oh gálatas insensatos, habiendo empezado por las cosas del Espíritu, se han vuelto carnales. Se da en todas las iglesias, se da en todas las vidas de todos los que estamos expuestos al conocimiento de Cristo. Pero es nuestra obligación ser diligentes. Es nuestra obligación, en verdad, despojarme del egoísmo, despojarme de las cosas carnales, de las pasiones. Los que son de Cristo han crucificado la carne junto con sus pasiones y sus deseos. Es mi responsabilidad hacer las cosas de acuerdo a Dios. Y sabes que esa gracia y ese favor de Dios se va a manifestar, pero no solo en mi vida, se va a manifestar en la vida de la gente que me rodea. Se va a manifestar en la iglesia, se va a manifestar en el crecimiento y en la expansión del evangelio, de la fe. Tu fe tiene que expandirse, tiene que multiplicarse. No se tiene que estancar. Sí, mucha gente conmigo. Mucha gente pensó, sí soy cristiano. Déjalo, al ratito va a ser el mismo. Déjalo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y resulta que ahora
ya me ven como un siervo de Dios. Y ya cuando tienen una necesidad, ellos hablan por teléfono. Oye, tú que estás cerca de Dios, ayúdanos a orar por esto y por lo otro. Y la gente te empieza a identificar. Empieza a ver a Cristo en tu vida. Varón, yo que te voy a decir, ¿qué ven tus hijos en ti? Varón, ¿qué ven tus hijas en ti? Hermana, ¿qué ven tus hijos en ti? ¿Qué ven tus hijas? ¿Qué ve tu esposo en ti? Joven, ¿qué ven tus amigos? ¿Qué ven tus amigas en ti? La gente que te rodea, ¿qué ve en ti? ¿Sabes qué? Si estás en el mundo, ¿con qué ojos te ven? Con lujuria, con pasión, con concupiscencia. Si estás en Cristo, ¿qué van a ver en ti? Pues van a ver a Cristo. Y eso es lo que hoy el pueblo de Dios tenemos que entender, que la gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por mí. Y tenemos que entender, la carne debe estar crucificada juntamente con Cristo. Y a medida que crucifiques la carne, las pasiones y los deseos, Cristo va a estar en ti. Y algún día, ¿qué vas a cosechar? ¿Qué vas a cosechar? Vida eterna. La plenitud de la vida eterna. ¿Qué vas a darle a la gente? Les vas a transmitir la fe en el Hijo de Dios. En lugar de estarle transmitiendo muerte, pecado, muerte, separación, ahora tienes que transmitir la unidad, la sujeción, el rendirse a Cristo crucificado. Damos gracias a Dios a todas las personas que nos acompañaron desde sus hogares por medio del Facebook, de todos los medios electrónicos. Bendecimos sus vidas y pedimos en el nombre de Cristo Jesús que haya crecimiento y haya madurez continuamente en sus vidas, que haya consagración